tenemos estas dos células que se parecen mucho. Son agranulocíticas, ¿cierto? Pero este era gigante y este era muy pequeño. ¿Cuál es este? El linfocito. Y estos dos en la misma. Trilobulado en este caso. Este es bastante joven, pero este se va a transformar después en este. Estos dos son neutrófilos. Simple, fácil la sangre, ¿eh? ¿Cierto? ¿Fácil? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Vamos bien? ¿Estamos en órbita? Ya. Vasos sanguíneos. Vamos a continuar de inmediato. La ramificación de los vasos sanguíneos es aorta, la sangre viene, ¿cierto?, al corazón, hacia la aorta. Una aorta que tiene un diámetro de 2,5 centímetros en promedio. Pasa a una arteria muscular, ¿cierto? O a la carótida, ¿ya? Después una arteriola, va disminuyendo su calibre. Entonces tenemos acá el sistema parte con una arteria que vamos a llamar la aorta. Es una arteria que llamamos también elástica. Esta arteria es la aorta. Pero luego baja el calibre y la vamos a llamar a esta arteria muscular. Pero después nuevamente baja el calibre y la vamos a llamar a esta arteriola. Pero nuevamente esta arteriola va a bajar su calibre y va a transformarse en capilar. Pero ahora este capilar empieza a aumentar su calibre, porque van a llegar otros capilares por acá. ¿Ya? Aumenta su calibre y esta la vamos a llamar una vénula. Vénula que se va a fusionar con otras vénulas y va a llamarse ahora una vena. Y esta vena finalmente va a ser la cava y va a desembocar en el corazón. Y acá por este capilar que dibujé acá, este capilar, cabe solamente un glóbulo rojo. Apenas. Porque este capilar puede tener un diámetro de 5 micrómetros. ¿Pero cuánto mide el glóbulo rojo? Mide 7. Entonces, 7 micrómetros. Las capilares son los que están mal extremos. ¿Cómo? Los capilares son los que están mal extremos. En los extremos, claro. Son los más finitos, que es lo que finalmente, en esta zona, se produce la liberación de acá, de lo que trae importantísimo, lo que trae acá el capilar en su hemoglobina. Aquí estamos en los tejidos. El oxígeno. Y el CO2 también estaba en los tejidos, vuelve ahora, pero no al glóbulo rojo, sino que al plasma. Entonces en el plasma este CO2 se mezcla con agua, le va a enseñar un poquito de química también, y forma, ¿qué forma? H2CO3. ¿Captan? Que se va a difundir entonces en el plasma. Pero va a llegar a la vena, al corazón y después se va al pulmón. Un poquito de fisiología también le voy a decir. El pulmón. Y acá, en el pulmón, hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Y va a romper esto y lo va a transformar en agua, y ustedes lo van a expulsar cuando respiran, cuando expiran, ¿cierto? Eliminan vapor, pero también van a expulsar CO2. Hablando ahí un poco de fisiología, ¿sí? Sí. Esa, lo que usted está explicando es como la circulación mayor y la menor. Todo, o sea, todo, desde la mayor, claro. O sea, la mayor hasta la menor, que es el Todo, claro. lleva el oxígeno Para el tejido. Claro. Y del tejido toma el CO2 y lo devuelve al pulmón. Circulación mayor y menor. Pero fíjense que aquí, ¿de dónde salió
carbono que está acá. ¿De dónde sale ese carbono? Importante eliminar. Ustedes, cuando ¿cierto? Se alimentan, incorporan mucho esta molécula. ¿Qué será eso? Glucosa. Y si la... ¿Qué tenemos acá? ¿Cuántas moléculas de agua? 6 moléculas de agua, ¿cierto? Pero nos sobra esto. ¿Con qué lo acoplamos eso? Con el oxígeno que estamos respirando. Pero hay que expulsar ese carbono que nos molesta. Y lo expulsaron así, mezclado con oxígeno. Y ahora ya no nos sirve el CO2, porque ya fue. Pero eso lo van a ver en química. Ya, sigamos. No lo hemos visto. ¿Tienen química? Sí, tienen química. O ya lo revisan. Todas estas cosas ya entonces ya las saben. ¿Cierto? Está dominado. Está dominado. Bien me parece. Bien me parece. Estamos integrando nomás los viejos conceptos. Fíjense que la arteria tiene dos circulaciones. El sistema, como indicaba su compañero, una circulación mayor, que es completamente sistémica, y una menor, que es una conversación que tiene el corazón con el pulmón. Es una conversación más cercana, menor. Pero arteria no es sinónimo de sangre oxigenada, como nos enseñaron en el colegio. En el colegio a lo mejor dijeron arteria, oxígeno, vena, CO2. Pero eso no es siempre así. Porque es circulación menor. Tengo la antena acá. La circulación menor no es así. Porque ¿qué es lo que llega al corazón? Llega desde el pulmón, del pulmón que viene con oxígeno. ¿Qué llega hacia el corazón? Una vena. Todo lo que llega hacia el corazón se llama vena. Todo lo que sale del corazón, arteria. Pero si viene sangre sangre muy rica en oxígeno del pulmón y lo trae hacia el corazón, eso se llama vena, ¿cierto? Pero viene muy rica en oxígeno. Entonces, para que se saquen esa idea de que arteria es sinónimo de oxígeno, vena sinónimo de CO2. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene paredes gruesas. Las arterias son las estructuras vasculares con las paredes más gruesas, gracias a que la capa media tiene muchas células musculares lisas. ¿Ya? Las arterias, las venas no. ¿Ya? Una pared muy gruesa. Elástica. La arteria. Vamos a decir que la aorta es extremadamente elástica. En cambio, la muscular y no tanto. Tiene más músculo que fibra elástica. Por eso la aorta, el gran vaso, como la aorta, es extremadamente elástico. Y el resto ligeramente elástico. ¿Ya? ¿Para qué? Para soportar, como dice ahí, la presión. No se rompe al recibir 60 cc de sangre, ¿cierto? Porque cada latido impulsa eso, entre 55 y 60 ml de sangre. La musculatura de sus paredes le permiten contraerse y dilatarse para controlar la cantidad de sangre que llega a los órganos. ¿Dónde ocurre esa contracción? Acá, en la arteriola. Entonces, si estamos subiendo el Everest y está en riesgo nuestra oxigenación cerebral, que es la que tiene que predominar, la arteriola se cierra y deja de llegar sangre a los capilares de los dedos. Por lo tanto, necrosis. ¿Por qué? Por hipoxia o anoxia. A significa sin oxígeno, anoxia. Hipo, disminución, disminución del oxígeno. Hipoxia. Entonces ahora vamos a las venas. Lleva la sangre de los órganos y los tejidos hasta el corazón. Esa es la definición de vena. Y desde los pulmones, desde el corazón a los pulmones. ¿Será cierto eso? Me suena raro, ¿ah? Lleva la sangre desde los órganos y los tejidos hasta el corazón. ¿Eso está correcto? Y desde el corazón a los pulmones se seguirá llamando vena. ¿Vamos en el cuarto error o en el tercero? Tercero. ¿Ya? Donde se intercambia el CO2 con el oxígeno en el pulmón. Eso es correcto, esa parte sí. Excepto en las venas pulmonares donde se transporta sangre oxigenada.
Pero las venas pulmonares, que vuelve al claro, corazón. claro, es el que vuelve, claro. Capilares se originan en la división de las arterias en ramas cada vez más pequeñas hasta llegar a los vasos capilares, lo que dibujamos ahí. Poseen finísimas paredes por donde circulan las células sanguíneas, los gases respiratorios, los nutrientes y el resto de sustancias. O sea, si vienen, por ejemplo, en esta sangre vienen hormonas, este capilar podría tener poros y dejar pasar una hormona para que ejerza su efecto en el órgano blanco. ¿Cómo está constituida una arteria? Una arteria tiene 3 capas. Una capa que vamos a llamar íntima, una capa que vamos a llamar capa media y una capa exterior que llamamos adventicia. La íntima, la capa íntima, está formada por 2 tejidos. El primero se llama endotelio. Esta es la íntima. Este es el lumen. Esto es como un vaso sanguíneo y estamos solamente con esta parte. Aquí estaría el lumen. ¿Ya? Ahí está. Lo que estamos viendo acá es eso. Entonces, esta parte está en contacto con la sangre que está pasando por acá, glóbulos rojos. La parte interna se llama íntima, la capa media se llama media y la túnica más externa se llama adventicia. La túnica íntima, ¿qué tiene? Endotelio. Como repaso, ¿qué tipo de epitelio es el endotelio? Un epitelio simple, plano. Pero además, la íntima tiene un subendotelio, el tejido conectivo laxo. ¿Ya? Entonces tenemos endotelio y subendotelio. Ahí faltó colocar eso, subendotelio. ¿Ya? La capa media tiene células musculares y fibras elásticas. ¿Ya? Y la adventicia es tejido conectivo laxo. La adventicia es la capa más externa. Esas 3 capas, la túnica íntima, media y adventicia, se repiten en las venas. Son las mismas. Pero hay una diferencia en la constitución de estas. Pero íntima, media y adventicia es común para arterias y para venas. Vamos a ver las diferencias. Si comparamos acá una arteria que es esta con una vena, ¿ya? Vamos a tener por acá sangre y la capa más interna se llama íntima, es común para ambas. Arteria, vena. Una capa media, aquí ya cambia la cosa. En la arteria la capa media es muy gruesa, pero en la vena es eso solamente, los 2 dedos. Y la adventicia en la arteria es menor, pero vean acá la vena, mucha adventicia, tejido conectivo laxo. Y cuando decimos tejido conectivo laxo, hay muchas fibras de colágeno o pocas. Si decimos tejido conectivo laxo, pocas. Porque si fuera denso, habría una cantidad muy alta, muy densa de colágeno, muchas fibras. Entonces, el tejido conectivo laxo, pocas fibras. ¿Ya? Hay venas que están sobre el diafragma y venas que están bajo el diafragma. Las venas que están sobre el diafragma no tienen válvulas, pero las que están bajo el diafragma sí tienen válvulas. ¿Para qué servirán estas válvulas? La válvula tricúspide, la bicúspide, la tricúspide. No, eso en el corazón. Eso en el corazón. Pero en las venas, ¿para qué servirá una válvula en una pierna? ¿Servirá para algo? Para nada. Están en las piernas. Las piernas tienen varias válvulas. Por ejemplo, si aquí tenemos una vena en una pierna. La sangre sube durante la sístole, pero durante la diástole la sangre baja. ¿Cómo evitamos que baje? Con la válvula. Colocando esta valvulita ahí. Pero durante la sístole las válvulas se abren. ¿Ya? Entonces la sangre sube. Pero después durante la diástole la sangre baja y se cierra esta válvula. Pero cuando fallan estas válvulas, la sangre empieza a retornar y ya no, esto se empieza a dilatar mucho más. Y se forma una patología acá.
¿Cómo llamamos esa patología? Varices. Las varices. Varices. Por eso cuando estén mucho tiempo de pie, ustedes tienen que hacer de todas maneras un ejercicio con las piernas para que haya una contracción muscular sobre esta estructura, de tal manera que la sangre siga siempre subiendo. Si ustedes les toca estar en una fila mucho tiempo de pie, gente más bien que trabaja, que está como los carabineros que están ahí de pie siempre, y sin tanto movimiento, llegan a los 55 años llenos de varices. Tienen que estar constantemente moviéndose ustedes, poniéndose en puntilla de la punta de los dedos, moviendo la musculatura de las piernas para que la sangre siga subiendo. Ahí está. Ya, entonces les va a ser fácil reconocer una arteria de una vena. Aquí hay un vaso sanguíneo y aquí hay otro. ¿Cuál es la arteria? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¿Y por qué? Porque queda protegido. La capa muscular es esta. Todo eso es músculo. Eso es sangre. Pero todo esto es músculo. En cambio acá el músculo es muy finito. ¿Cuál es la arteria? ¿Derecha o izquierda? Esta, ¿cierto? Arteria. Entonces mantiene su forma. Incluso post-mortem mantiene su forma. Y post-mortem podríamos decir que es muy raro verla con tanta sangre en su interior. Porque la sangre generalmente se coagula en las venas. ¿Ya? Una de las dos es una arteriola y la otra es una vénula. ¿Cuál será la vénula ahí? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. Aquí hay un vaso lleno de cada uno de estos puntitos y un glóbulo rojo. Aquí hay un coágulo casi. Aquí también hay muchos glóbulos rojos. Esta es la pared formada principalmente por una capa media rica en células musculares lisas. Y aquí muy delgadita. Entonces la arteriola va a ser esta y la vénula va a ser esta. Fácil. Fácil, ¿cierto? Ya. Súper bueno. Nuevamente, esta ya está el comodín. Ahí hay una, pero aquí hay otra, fíjense, a la izquierda. Aquí hay otra también, a la derecha. Son distintos vasos. Pero ¿cuál es la arteria acá? ¿Esta o esa? No, la de medio. Esta. Está el ojo para la anatomía y histología patológica. Capilares. Ahí está. Capilares aquí no hay. Excepto este. Es un capilar. Ese que estábamos viendo. Pero esto no. ¿Qué son Porque esos? antes les dije que dentro de un capilar, ¿cuántos glóbulos rojos caen? Uno. Y aquí hay como 50. Hay como 30, que hay 100. Se fijan, hay muchos. Un capilar cae un solo glóbulo rojo. Excepto un tipo de capilar que se llama sinusoide, que ahí no hay ninguno, porque se encuentra principalmente en otros órganos como en el vaso. Capilares que son muy grandes, los sinusoides, que miden 50 micrómetros, y el vaso tiene que tener una gran cantidad de capilares con estos diámetros siniestramente grandes. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo va a morir ahí, a los 120 días. Pero también el vaso es una reserva de glóbulos rojos, y podemos tener 100 a 150 centímetros cúbicos de sangre. Entonces cuando ustedes salen a correr en la mañana y llegan a niveles de hipoxia y les duele acá, es porque el vaso se contrajo en sus fibras musculares lisas y expulsa esa sangre para que tengan más oxigenación. Esa típica puntadita que da como los circos del vaso. Entonces, por eso Ya, una a los fractura de atletas, vaso en realidad. en animales, y si tiene esta con metástasis, o sea, es muerte casi segura. Y lo que pasa es, claro, lo que pasa es que el vaso es un gran, especialmente en los caballos, es una reserva potente, y en el humano no tanto, porque en el humano apenas tenemos 100, 150 centímetros cúbicos de sangre, pero una lesión de vaso puede ser mortal. Pero en el caballo tenemos litros en el vaso, especialmente los caballos que son de carrera. Y es fulminante también. Es fulminante. Es como una ruptura aórtica, porque el animal
¿Por qué muere finalmente? Porque sacamos el líquido de esta tubería y la presión sanguínea cae. Y al caer la presión sanguínea, el corazón empieza a bombear más rápido para mantener la presión que no tiene con qué, porque no hay agua. Y el caballo se infarta, finalmente. Muere. Ese podría ser un capilar, ¿sí? Discutible. Discutible. Pero esto no, estas son vénulas. Vénulas. Probablemente esta es una arteriola. Pero imaginen que hay solamente un glóbulo rojo adentro. Esta es la última. Preguntas de sangre antes de continuar con músculo. ¿Nada? ¿Cuánto quieren de descanso? ¿10? ¿15? ¿Quieren seguir de largo al tiro? ¿Heroico? En todo caso ya son casi las 10 minutos. 10 minutos para que vayan a hidratarse. Suban la glicemia. 10 minutos.